Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, el país despide al último caudillo liberal, Horacio Serpa Uribe, expresidente de la Constituyente, exministro y ex candidato presidencial. Falleció hoy en Bucaramanga. El presidente Duque, todos los expresidentes liberales y políticos de derecha a izquierda lamentaron su partida. Los miembros que restaban de una familia cuya primera rama fue asesinada hace 6 meses murieron hoy en otra masacre. La polémica por la afirmación de la alcaldesa López sobre los venezolanos continúa. Un fungicida para cultivos de verduras habría matado la cosecha y la tierra de campesinos en Cundinamarca. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, Luis Fernando Muriel fue la gran figura de Atalanta al marcar los goles en la victoria sobre Crotone por la Liga Italiana. ¿Qué pasó esta noche en el Campín entre Millonarios y Nacional? Ya el equipo bogotano ganaba 3-0 al final del primer tiempo. Y en la Vuelta a España, Primo Roglic sigue siendo el líder, pero Esteban Chávez sale de los 10 primeros de la general individual. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes. Aquí está, esta es la imagen del día. Un evento histórico ocurrido hace ya 29 años que cobra actualidad hoy porque el segundo de los presidentes de la Constituyente de 1991, que cambió el país, falleció. Horacio Serpa Uribe murió esta mañana a los 77 años, de los cuales dedicó más de medio siglo, según lo atestiguan sus compañeros, a la paz, la democracia y la justicia social. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Antes de comenzar, queremos agradecerles por apoyar el periodismo independiente de Noticias 1. Hasta el momento tenemos 50.467 vaquiaportes y ya somos como miembros 15.708 personas, así que muchas gracias. Comenzamos con esta noticia. El líder liberal Horacio Serpa Uribe falleció esta mañana en Bucaramanga después de luchar durante meses contra un cáncer de páncreas. En sus más recientes entrevistas expresó la serenidad que le daba la confesión de las FARC sobre el crimen de Álvaro Gómez Hurtado. Eduardo López Júquer. Mónica, yo conversé con él hace 15 días y lloró cuando le informé la noticia de que un grupo de dirigentes de las antiguas FARC habían confesado ese crimen, del cual Serpa había sido acusado por la familia de su compañero en la presidencia de la Constituyente. Cuando me enfermé, tenía un dolor tremendo en el alma, porque yo decía, no puede ser que yo, que he sido una persona seria y sana y buena durante más de 60 años, me vaya a morir teniendo encima un crimen de esta naturaleza. ¿En qué va a quedar mi familia, mis hijos, Rosita? Pero Dios es muy grande. Así habló en una de sus últimas entrevistas el dirigente liberal Horacio Serpa Uribe, refiriéndose con hondo sentimiento a la confesión de las antiguas FARC sobre la culpa de ese grupo en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y cómo la familia del sacrificado líder conservador ha insistido en una versión según la cual el expresidente Samper y Serpa, quien era su ministro del Interior, eran presuntos responsables del crimen. El ex candidato presidencial desaparecido hoy sufrió durante 23 años por esa, que para él era una acusación infame. Me pasó una vez a la entrada de una iglesia que yo iba a entrar a un entierro y que había una persona ahí en la puerta esperándome para decirme, bandido, usted es el asesino del doctor Álvaro Gómez Hurtado, imagínese. Al final de su día recibió con alivio el acto de confesión del partido Fuerza Alternativa del Común. A mí particularmente me causó un aire refrescante. Claro, es que Timoshenko sí fue supremamente claro, más que muchos los demás, más que todos los demás. Hoy sí dijo, fuimos nosotros, nos hacemos responsables y no busquen más. Y eso arroja una luz, una claridad sobre este horrendo crimen. Pero no dejó de lamentar que la familia de Gómez Hurtado insistiera
en su versión del crimen. La familia Gómez está detrás de una indemnización económica. No hay duda. Porque si no, ¿por qué tanta insistencia? ¿Por qué tanto reclamo? ¿Por qué tanta mala leche? 3 días antes, el 3 de octubre, Serpa habló con Noticias 1 y así se mostró, luego de que la presidenta de la JEP comunicara la confesión firmada por Pastor Alape, Pablo Catatumbo y Carlos Antonio Lozada. Sabía que un día tenía que saberse en Colombia la verdad sobre esa mentira tan tremenda, tan grande. Después de las declaraciones de las FARC, Serpa terminó sus recientes entrevistas con su deseo de vivir. Sí, pero hagamos una aclaración. Ahora ya no me quiero morir. Ahora tengo otras cosas que hacer, ¿no? Entonces, esperemos a ver qué nos da. ¿Qué nos da la divina providencia? El destino no le concedió su último deseo. Chao, chao. La vida política de Horacio Serpa fue larga y fructífera para él y para el país. Empezó desde el escalón más humilde y llegó a las puertas de la presidencia de la República. Horacio Serpa Uribe fue todo lo que aspiró a ser en su vida, salvo jefe de Estado. Inició como juez promiscuo municipal en Tona, Santander, y siguió como concejal y alcalde de Barrancabermeja, diputado y gobernador de Santander, procurador general de la Nación, ministro de Gobierno y candidato presidencial, con una copiosa votación que casi lo lleva a la Casa de Nariño. Renuncia el doctor Ernesto Samper Pizano. Mamola. Abogado de profesión y político por convicción, Horacio Serpa Uribe ha sido el único dirigente liberal que ocupó los más diversos cargos en las 3 ramas del poder público y presidió, junto a Álvaro Gómez Hurtado y Antonio Navarro Wolf, la Asamblea Nacional Constituyente. 3 veces candidato presidencial por el Partido Liberal, Serpa fundó el Frente de Izquierda Liberal Auténtico Fila en Barrancabermeja, donde arrancó su carrera política en defensa de la paz y las causas sociales. En 2002, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, se desempeñó como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, OEA, y en 2005 volvió al país para su tercer y último intento por ocupar la primera magistratura. Porque es un compromiso de partido. Luego de ocupar cargos nacionales, regresó a su departamento para ser gobernador de Santander. En 2014 aspiró al Senado y logró una curul con la mayor votación del Partido Liberal. Y desde allí se convirtió en uno de los mayores defensores de las negociaciones y el acuerdo de paz con las FARC. Hoy, a sus 77 años, falleció en Bucaramanga el que, según seguidores y adversarios, fue el último gran caudillo del partido de Rafael Uribe Uribe y Jorge Eliezer Gaitán. Paz en su tumba. 4 de los 5 expresidentes vivos que tiene el país destacan la vida política de Horacio Serpa, al que sus contradictores consideran como un funcionario probo, y sus compañeros el último caudillo liberal. Juan Fernando Barona. Mónica, unos y otros aceptan que Horacio Serpa fue un político honesto y comprometido con 3 objetivos del país: la paz, la democracia y la justicia social. El presidente Iván Duque, quien se encontraba casualmente en Santander, se enteró en el municipio de Girón del fallecimiento del ex candidato presidencial, ex senador y ex ministro Horacio Serpa. Que me llega con profundo y con inmenso dolor. Tuve el placer de conocer a Horacio Serpa Uribe hace más de 20 años. Hoy, sin duda, la patria ha perdido a uno de sus grandes caballeros de la política. Y le pedimos a la Divina Providencia que lo tenga en su mejor rincón posible. Su jefe político y de gobierno y uno de sus mejores amigos, Ernesto Samper, reaccionó de manera muy sentida. Se nos va Horacio Serpa y no se va, como decía el poeta, ligero de equipaje. Se lleva el cariño de una familia ejemplar. Se lleva la fuerza y la convicción de todos los santanderianos que nunca le quitaron su apoyo. Se lleva también la voz de las personas que defendió, de los pobres, de las víctimas, de los perseguidos políticos. Se lleva, por supuesto, un país que prácticamente lo eligió presidente de la República. Pero también se lleva la amistad que teníamos durante más de 40 años, las campañas que vivimos, los momentos difíciles que pasamos como
siempre actuando como mi leal y fiel escudero. Por eso, como lo hice en Sevilla cuando me acompañó en la Feria de Sevilla, quiero que se lleve la sevillana que tanto le gustó esa vez, que es cuando un amigo se va. Descanse en paz, el amigo Horacio Serpa. Los expresidentes liberales o que en algún momento militaron en este partido también manifestaron su admiración y afecto por el exministro del Interior. Horacio Serpa fue un gran colombiano, un gran patriota, un gran liberal y un gran luchador por la paz. Lo conocí como adversario político y también como compañero de lucha. El país pierde mucho con la partida de Horacio Serpa. La muerte de Horacio significa algo que le deja un gran vacío al Partido Liberal y también a Colombia. Fue un gran luchador, fue un hombre combativo, fue un adalid de nuestras ideas y por eso su partida nos duele tanto. Con el fallecimiento del doctor Horacio Serpa Uribe, concluye un ciclo al que nunca le intuí final. Me unió con él una amistad de mucho tiempo, coincidencias y agudas diferencias. Su compañero en la constituyente del 91, Antonio Navarro Wolf, único presidente de esa asamblea que está vivo, y el exministro de gobierno de la época, Humberto de la Calle, lamentaron la muerte de Serpa. Debió haber sido presidente de la República. Hubiera sido un gran presidente si logra llegar allá. Un amante de la paz, se acompañó en procesos de paz todo el tiempo y luchó por ella. Horacio Serpa buscó sin desmayo la paz en Colombia, descanso eterno. Y dirigentes políticos de diferentes partidos y movimientos se manifestaron de tal manera que se resalta su importancia como líder y su sensibilidad como persona. Fue un hombre importante en el país. Trasegó por distintas posiciones y en todas ellas se desempeñó con lujo de competencia. Que dedicó su existencia ejemplar a la lucha por la libertad, por la democracia, por la justicia social y por la paz. Un gran amigo, un gran liberal. Le quedamos debiendo ser el presidente de todos los colombianos en un momento muy importante para el país. ¿Cómo le haría de bien a tantos dirigentes actuales del partido que empuñan una bandera roja pero defienden ideas de derecha volver a escuchar los discursos y los planteamientos de Serpa? En los próximos días se realizarán las exequias del ex candidato presidencial. Los 3 integrantes de la familia de un líder comunal de El Vado, en Mercaderes, Cauca, fueron asesinados en su casa esta mañana, donde también hace 6 meses ocurrió otra masacre. Carlos Cárdenas. Mónica, el único sobreviviente de la masacre fue un niño de 5 años. Esta sería la 10ª masacre en el departamento del Cauca en este año. Hombres armados con fusiles llegaron en moto hasta la vereda El Vado, en el municipio de Mercaderes, Cauca, para asesinar a 2 mujeres y a un hombre que se encontraban en una vivienda. Las víctimas eran la hermana, la hija y el yerno de Álvaro Narváez Daza, el presidente de la Junta de Acción Comunal de El Vado, quien fue asesinado el pasado 29 de abril junto con su esposa, su hijo y su nieta de 15 años, por lo que las autoridades investigan cuáles son los móviles criminales que parecen conducir a la desaparición de toda una familia. El gobernador del Cauca se refirió a la primera masacre de los Narváez ocurrida hace 6 meses. Estos hechos fueron esclarecidos y arrojaron 5 delincuentes capturados. Hoy lamentamos profundamente la muerte de 3 personas más, familiares del presidente de la Junta. La nueva masacre se registró en la misma casa en donde fueron asesinados el líder comunal de El Vado, su esposa y su hijo. A la zona fueron enviadas unidades del ejército y de la policía. Adelantar las actividades investigativas para, como ocurrió con el caso de Abril, esclarecerlo de la manera más rápida posible. Fuentes de la zona consultadas por Noticias 1 afirman que un niño de 5 años sobrevivió. Informes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, señalan que en lo corrido de este año, 278 personas han sido asesinadas en 70 masacres, 15 en Antioquia, 10 en Cauca, 9 en Nariño, 6 en Norte de Santander y 4 en Putumayo.
La declaración de la popular alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre unos venezolanos que delinquen en la ciudad no cayó bien en todos los sectores y creó una polémica de la que no se ha podido salir. Camilo Galán. Mónica, ella sostuvo que los extranjeros que delincan deben ser deportados, pero esa posición le ha costado. El debate llegó al Consejo de la ciudad. No quiero estigmatizar ni más faltaba a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida cuadritos. Estas declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en un consejo local de gobierno después del asesinato de un usuario de Transmilenio que conmovió a la mandataria y a toda la ciudad, produjeron una gran polémica. Aquí al que venga a ganarse la vida decentemente, pues bienvenido, pero al que venga a delinquir deberíamos deportarlo sin contemplación. Mientras para unos el mensaje de la alcaldesa incitaba a la discriminación por nacionalidad, para otros era una defensa de la vida y de la propiedad en la capital. Claramente la alcaldesa no es xenófoba. Tenemos a su vez que hacer un gran pacto, un gran acuerdo con la ciudadanía, la administración, el consejo, para que se vuelva a respetar la vida como si fuera sagrada. Otros concejales de bancadas de oposición consideraron inconveniente el trino de la mandataria. No podemos hablar un día de crear un nuevo contrato social de igualdad para todos y luego señalar y estigmatizar a una población que ha sido golpeada por el régimen y la indiferencia. Nuestra bancada insiste en la moción de censura al secretario de Seguridad. El actual enfoque de seguridad no está dando resultados y echarle la culpa a los venezolanos puede distraer la atención. Salir a culpar a los venezolanos de la inseguridad de Bogotá es una nueva lavada de manos. Pero otros actores políticos de Bogotá interpretaron el mensaje de López como la expresión de lo que muchos están pensando, pero no se atreven a decir en voz alta. El camino fácil es atacar a la alcaldesa Claudia López, quien no dijo nada más que la verdad. Ella dice las cosas como son y eso cuesta muchísimo en popularidad. Esto no es un acto de xenofobia, esto es la ley. La alcaldesa, que suele reaccionar rápidamente en conexión con la gente, esta vez se mantuvo en sus declaraciones y mediante un trino dijo que la ley colombiana prevé la deportación de quienes cometen delitos en el país y defendió su posición diciendo que esta ley no es de odio a los extranjeros, sino de lógica aquí y en otras naciones. El debate no ha concluido. Andrea Navas es química, gestora de las investigaciones de la Universidad del Valle, pertenece a la Red de Mujeres Científicas y tiene una maestría en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo. Afirma que como científica tiene como principio la búsqueda de la verdad. Invito a todos los colombianos, a todos los amigos, familiares, a unirse a la red independiente, a unirse a esta causa que es urgente, no es necesario, es urgente en nuestro país continuar con un periodismo imparcial que nos muestre realmente las cosas como son. Y cuando pues Noticias 1 le apuesta a hacer esto con Baki, me pareció también muy interesante, muy motivante, porque finalmente estás apoyando a las dos, no solo a Noticias 1, sino al mismo movimiento crowdfunding que puede liderar otras iniciativas positivas en nuestro país. Gracias por seguir apoyando la red independiente. Esta Baki sigue subiendo. Hasta ahora tenemos Baki aportes 50.474 y ya somos como miembros 15.709. Seguimos. Excombatientes caminan desde los 4 puntos cardinales a Bogotá en lo que ellos llaman una peregrinación por la vida para pedirle protección al gobierno ante el asesinato de 236 firmantes de la paz. Patricia Uribe. Mónica, en Doradal, Antioquia, lo recibió el exjefe paramilitar Ramón Izaza, que apoyó la marcha. Y frente a él, los líderes de la exguerrilla ratificaron que no volverán a las armas. Este domingo llegarán a Bogotá cerca de 2.000 excombatientes de las FARC de diferentes regiones del país para visibilizar y decirle al gobierno que no pueden seguir los asesinatos, amenazas y desplazamientos contra sus integrantes, que a la fecha de hoy suman 236 víctimas desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016. La caminata, a la que llamaron Peregrinación por la Vida y por la Paz, se inició el pasado 18 de octubre en Mesetas Meta, a la que se sumaron Antioquia, Huila, Cauca, Nariño, entre otros, donde están los antiguos espacios territoriales CTCR. Estamos llamando la atención de los poderes del Estado para que frenen este baño de sangre. Son 236 asesinatos. Nuestras familias vienen siendo víctimas
de las bandas de la barbarie. Este sábado los excombatientes llegaron a Melgar, Tolima, y otro grupo a Guaduas, Cundinamarca, donde se entrevistaron con autoridades locales. Pastora Lape, de la dirección del partido Fuerza Alternativa, le dijo a Noticias 1 que pese a los muertos no volverán a las armas. Eso nos da aliento para seguir y sobre todo para mantener la consigna. No miraremos la selva, no miraremos la montaña. Miraremos la montaña para protegerla, pero no para volver a la guerra. Por eso estamos marchando. Durante su recorrido, las FARC esta semana le pidieron perdón por los secuestros masivos, conocidos como pescas milagrosas, en el Meta. Mientras que en Dorada, la Antioquia, se dieron la mano por la reconciliación con su antiguo enemigo, el ex jefe paramilitar Ramón Isaza. En muchos campos de combate dejamos sangre. Hoy lo que tenemos que dejar es ánimo, mucho amor, mucho compromiso, mucha reconciliación. Para decirle al país, necesitamos establecer una verdadera política de paz, una política pública de paz y una cultura de paz. En eso estamos los firmantes. Este sábado empezó a llegar el primer grupo de firmantes de la paz y se quedarán en la carpa que está ubicada en la Universidad Distrital. La antigua guerrilla que marchaba por la guerra harán su principal acto este martes cuando lleguen a la Plaza de Bolívar, esta vez sin armas, para exigir el respeto a la vida y al acuerdo de paz. Frente a la Justicia Especial de Paz, el gobierno Duque no solo se ha caracterizado por pedir resultados, sino también por atacar su autonomía a través de la repartición presupuestal. Juliana Ramírez. Mónica, el presidente Duque lleva al menos 4 intentos por reducir el presupuesto de la JEP, que hoy funciona con un déficit para la protección de víctimas y declarantes. El primer golpe del gobierno Duque al presupuesto de la JEP fue el año pasado en el artículo 148 del Plan Nacional de Desarrollo, en el que con el apoyo de congresistas gobiernistas dividió en 2 los recursos asignados a la jurisdicción y que estaban centralizados en la Secretaría Ejecutiva. No existiría independencia si el que investiga está supeditado al presupuesto que le dé el que juzga. Esto es un tema de transparencia. Este argumento con el que en su momento el Ministerio de Hacienda pretendió complicar su funcionamiento era falso, porque ningún magistrado maneja recursos y fue tumbado por vía jurídica a través de la ley estatutaria de la JEP. La Corte Constitucional también revisó el tema, pero se declaró inhibida por sustracción de materia. En 2020 el presupuesto solicitado por la JEP fue de 316.851 millones de pesos y se logró que se aprobaran en 99%. Sin embargo, en febrero de este año hubo un bloqueo presupuestal de 4.100 millones de pesos. Posteriormente, cuando empezó la emergencia sanitaria, el Ministerio de Hacienda empezó a redireccionar recursos de todas las entidades. A la JEP se le quitaron 500 millones de pesos. Es mi deber, como representante de los colombianos, exigir de forma vehemente la entrega de una verdad real, la existencia de una justicia implacable con los responsables de atrocidades. El 2021 no ha comenzado y ya el presupuesto de la JEP, con el que deberá administrar la justicia transicional y obtener resultados, volverá a estar cojo. Si bien se aprobaron 211.591 millones de pesos para su funcionamiento, los recursos solicitados por la JEP para inversión eran inicialmente 200.438 millones de pesos, cifra que nunca se plasmó en el proyecto de ley de presupuesto, que le dejó un faltante de 88.000 millones de pesos. Ante esto, la JEP se ajustó y solicitó en 2 oportunidades 30.014 millones de pesos para proteger víctimas y testigos, que también le fueron negados. Magistrados y juristas expertos en procesos de paz y solución de conflictos se reunieron para ilustrarse mutuamente sobre justicia transicional alrededor de la JEP en Colombia. El presidente Duque les envió un mensaje diciendo que la justicia transicional no le servía al país. En el Encuentro Internacional de Justicia Transicional que se realizó esta semana a instancias de la JEP y a la que asistieron delegados de Naciones Unidas y destacados miembros y magistrados de justicias transicionales de países en guerra, el presidente Iván Duque, que inauguró el evento, lanzó nuevamente duras críticas contra la JEP y contra los excombatientes de las antiguas FARC. No obstante, que participaban en ese evento personajes que han vivido posguerras pacíficas gracias a la reconciliación entre enemigos. El Estado de Derecho espera, incluso en momentos de transición, que sí haya decisiones que determinen la responsabilidad de quienes perpetraron actos atroces y que se impongan sanciones genuinas y proporcionales.
no solamente simbólicas. Por el contrario, los delegados de Naciones Unidas y miembros de los tribunales internacionales apoyaron la JEP, reconocieron su trabajo y la utilidad de las justicias restaurativas por encima de las que buscan solo castigo y prisión. Colombia está logrando un nuevo hito. Ustedes son una demostración viva de un concepto en el centro de la justicia transicional que incluso aparte que incluso los conflictos amargos y duraderos pueden resolverse. Los invitados internacionales respaldaron también la existencia del sistema judicial de transición pactado en el Acuerdo de Paz colombiano, al que compararon en sus beneficios con sistemas similares acordados en países que padecieron conflictos armados de honda crueldad. En una JEP que se inserta como una suerte de espacio de extraterrestres dentro de la institucionalidad del país, sino que entra en conexión con la institucionalidad existente y que tiene, como hemos escuchado, una relación constructiva con el Poder Judicial. Por su parte, Patricia Linares, presidente saliente de la JEP, quien se despide de su cargo directivo por periodo cumplido, recordó que la autonomía del tribunal no está en discusión por cuanto su respaldo es internacional. Como ninguna otra corporación judicial, como ningún juez de la República, puede ser interferido en sus funciones por los demás poderes públicos. El próximo martes, Linares entregará el balance de su gestión. El magistrado Eduardo Cifuentes asumirá la presidencia de la JEP por elección de sus colegas. El Instituto Colombiano Agropecuario resolvió trasladarse de sede a una más pequeña por la que paga más. Enrique Tapias. Mónica, la Contraloría abrió proceso fiscal porque en los papeles del contrato no hay ninguna explicación justificada para el cambio ni el sobreprecio. Hallazgos con incidencia disciplinaria, fiscal y penal en el Instituto Nacional Agropecuario dirigido por Deyanira Barrero fueron hechos por la Contraloría General de la República por el cambio de sede justo en época de pandemia. Se evidencia que el ICA no elaboró los documentos previos bajo un estudio del sector que le permitiera identificar las condiciones en que debían ofrecer las propuestas para el contrato de arrendamiento, tales como análisis de riesgos, de necesidades institucionales y de costo-beneficio para garantizar que el principio de selección objetiva se cumpliera. Según el ente de control, en este edificio el ICA pagaba un arrendamiento de 110.000 pesos por metro cuadrado incluido el IVA, mientras que en esta nueva sede en Plaza Claro, la entidad pasó a pagar 113.926 pesos incluido el IVA. Lo anterior equivale por el plazo de ejecución del contrato suscrito a un mayor valor en el arriendo de 113.689.745 pesos por un espacio, área y equipamiento menor a las condiciones en las que se encontraban. De acuerdo a los resultados de la auditoría, en esta nueva sede el ICA paga más arriendo, pero cuenta con 2 pisos menos. Pasaron de 831 puestos de trabajo a 750. Disminuyó el número de parqueaderos y tampoco incluye locales ni depósitos. Se observa que la entidad desconoció los principios de economía, transparencia y selección objetiva, dado que no adelantó el estudio de mercado que permitiera identificar y definir el valor del contrato con base en factores reales y objetivos, haciendo solo alusión a aspectos generales de la economía colombiana, sin identificar las necesidades específicas que requería para el funcionamiento de sus instalaciones. La Contraloría agregó que si bien el ICA asegura que con el nuevo contrato de arrendamiento se ahorran 4.500 millones de pesos, dicha afirmación no se encuentra debidamente documentada. Lo mismo ocurrió con las propuestas de arrendamiento presentadas por la entidad, porque estas no coinciden con las que se encuentran como soporte del proceso ingresadas al SECOP 2. Colombia ya es un país oscuro en materia catastral, pero quiere seguir avanzando entre las sombras, lo que indican los indicadores. Colombia ocupa el puesto 62 en transparencia para negocios inmobiliarios, debajo de Arabia Saudita, Kenia, Filipinas y Rusia. Esto indica que con la privatización del catastro, la restitución de tierras se hunde en las sombras. Esto es lo que indican los indicadores. La Fiscalía presentó la acusación contra el abogado Diego Cadena y su socio por manipulación de testigos, pero a diferencia de lo conocido antes, ya no los considera determinadores, sino coautores. Víctor Ballestas. Mónica, la Fiscalía no aclara entonces quién fue el determinador de los 2 delitos cometidos por ellos en beneficio del proceso de Álvaro Uribe en la Corte Suprema.
soborno en la actuación penal y fraude procesal. Con 3 modificaciones y adiciones de última hora, fue leído el escrito de acusación contra el ex apoderado de Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena, y su socio Juan José Salazar, investigados por manipulación de testigos. Saludos para todas las personas que nos acompañan hoy. En el texto se ratificó que los abogados incurrieron en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, ahora en calidad de coautores y no como determinadores, al ofrecer beneficios a los ex paramilitares Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, a cambio de entregar falsas declaraciones en la Corte Suprema de Justicia en medio de la indagación que se adelantaba contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Otro testigo. Violentaron efectivamente el bien jurídico de los delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia, sin que existiera justa causa. No se pudo vislumbrar dentro del proceso una justificante para este actuar. Del escrito se suprimió la parte donde se hacía alusión a la investigación contra el expresidente Uribe por la creación del bloque Metro y la masacre de Río Sucio. Le voy a decir una de las cosas. Pero se agregó que a uno de los testigos, Carlos Enrique Vélez, no solo le ofrecieron 200 millones de pesos como ya se había mencionado, sino que además se entregaron beneficios judiciales. Diego escribió una carta. Para la fiscalía es claro que los abogados tenían pleno conocimiento de que estaban cometiendo un delito y por eso se coordinaban los trabajos para lograr su objetivo, cambiar los testimonios para favorecer al entonces aforado Uribe y hacer señalamientos mentirosos contra el senador Iván Cepeda. Totalmente ajeno. Los abogados Cadena y Salazar tenían total capacidad de comprensión, total capacidad de comprensión de su actuar y por lo tanto total capacidad de determinación. Les era exigible, por su condición de abogados, saber que esas actuaciones configuraban un delito, y lo cual está prohibido en el territorio nacional. En el marco de la audiencia, donde además se acreditó al senador Cepeda como víctima sin apelación de las partes, sus apoderados radicaron este documento en la Fiscalía donde solicitan, a través de un derecho de petición, se dé inicio a una acción de extinción de dominio contra bienes de Diego Cadena, entre ellos un jet Beechcraft 400, propiedad del abogado, donde se habrían transportado miembros de la mafia, tal y como lo expuso el periodista Daniel Coronel en una columna titulada Aterrizado. Las audiencias preparatorias del juicio, previo traslado del material probatorio a las partes, fueron citadas para los próximos 8, 9 y 10 de febrero de 2021. Nuestros aportantes siguen subiendo, gracias a ustedes por elegir la independencia. Ya regresamos con historias de las cosechas en la pandemia. Esta es Noticias 1, la red independiente. Sabemos que ustedes valoran la independencia y Colombia merece una prensa libre que siempre hable con la verdad. Los invitamos a que hagan sus aportes ingresando a baki.co/inclinada la red independiente. Muchas gracias. A partir de este momento, tú puedes ser miembro de la red independiente. Ingresa a baki.co/la red independiente. Si tu aporte es único, puedes hacerlo con transacción electrónica o en efectivo. Si quieres que tu aporte sea mensual, escoge el monto dentro de las siguientes opciones. Comparte en tus redes el hashtag #Yo soy la red independiente y ayúdanos a que más personas como tú sean miembros de la red independiente. La próxima semana será el supermartes y aunque todas las encuestas son claras en el favoritismo demócrata, ya se depositó el 83% de los votos por correo, Trump ha dicho que el conteo de votos va a durar semanas, pero también hay temores de que se declare reelecto esa misma noche. A 3 días de las presidenciales en Estados Unidos, del llamado Supermartes, más de 90 millones de personas ya han emitido su voto anticipado, una cifra récord, lo que equivale a un 65% de la participación total en 2016. Se espera llegar a 160 millones de sufragantes. Según un análisis de la agencia AP con datos de la consultora política L2, los demócratas tienen una ventaja sobre los republicanos en el voto anticipado, 47% frente al 33%. Texas ha sido uno de los estados que ha batido récord en estos comicios y han votado más de 9 millones de personas. Aunque el presidente Trump ha dicho que el conteo podría tardar hasta 3 semanas, hay temores de que este se declare reelecto la noche del próximo martes.
De momento, Biden va por delante tanto en las encuestas como en las casas de apuestas. Hace 4 años, contra todo pronóstico, vaticinaron la llegada de Trump a la Casa Blanca. En el marco de la disputa por la presidencia, la pandemia ha vuelto a tomar fuerza y ya suma más de 9 millones de contagios. El pasado jueves, Estados Unidos superó por tercera vez su récord de 1.000 muertes diarias por COVID-19. El avance del coronavirus está llevando nuevamente al límite al sistema sanitario de Estados Unidos. El tema ha sido el centro de los discursos de ambos partidos. Medellín arranca la reactivación de su comercio con los protocolos de apertura para el más popular de sus centros comerciales, El Hueco. Con el compromiso de mantener las medidas de bioseguridad, comerciantes del sector conocido como El Hueco en Medellín iniciarán un plan piloto para abrir sus locales los domingos a partir del próximo 7 de noviembre. En el marco de la reactivación económica de la capital antioqueña, los comerciantes de esta zona, acostumbrados a atender a sus clientes de lunes a sábado, abrirán todos los días para generar nuevas ofertas y evitar al máximo las aglomeraciones que generalmente se presentan. Los centros comerciales El Hueco, Tres Vías, Ayacucho, mayoristas del Hueco, Carabobo y otros comerciantes se unieron para impulsar la economía con un día más de ventas. El plan piloto para la zona centro de Medellín estaba previsto para dar inicio mañana, pero por las restricciones por este puente de Halloween impidieron que se abrieran las puertas. El gobierno está dispuesto a subsidiar el seguro de cosechas que se acaba de regular con hasta el 80% de las pólizas. Café, plátano, maíz y papa son los cultivos que usted podrá asegurar inicialmente de riesgos de producción y desastres naturales de origen climático, como sequías, inundaciones, incendios, excesos de lluvia y granizadas. Aunque el costo del seguro varía según el tipo y ubicación geográfica del cultivo, Mi Siembra Protegida cuenta con un subsidio que va desde el 70% hasta el 90% del costo de la prima, valor que es pagado por Finagro a través de los recursos del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios directamente a la aseguradora. Aunque inicialmente la póliza que busca proteger a los pequeños y medianos productores, logrando que puedan reponerse de los daños sufridos, recuperando parte de su inversión para que continúen o vuelvan a empezar su ciclo de producción, está pensada para 4 cultivos, próximamente se extenderá a 17 actividades agrícolas más, con cobertura en 900 municipios en todo el territorio nacional. Los campesinos que compraron un fungicida para las plagas de las verduras vieron perder sus cosechas, pero el laboratorio que la fabricó dice que ya el ICA investigó y concluyó que su producto no fue el que dañó la cosecha y los suelos. ¿Qué tal esto? Como se dan cuenta, la habichuela pues ya se quemó. El producto que aplicamos fue exactamente este. A las 10 horas las plantas empezaron a marchitar el cogollo. Acabó con toda la florescencia, todo estaba a punto de coger y el cual se quedó en pérdida total. Al menos 40 campesinos de Fusagasugá, Cáqueza y Cabrera en Cundinamarca denuncian que el fungicida Sincarben 500 del laboratorio Chalmers no solamente les dañó sus cultivos, sino sus tierras. Desde hace cerca de 2 años venían usando el producto sin ningún problema, pero aseguran que el lote 0419 estropeó por completo sus plantaciones. Aunque los daños empezaron en enero de este año, el suelo también se vio afectado y en medio de la pandemia no han podido sembrar y por ende se han quedado sin sustento. Los frutos empezaron a deformar y a tomar mal color hasta tal punto que no sirvió para la comercialización. Hoy el cultivo está estancado, no Entonces, crece y... Como podemos ver, el cogollo quedó ahí en un solo ser, ya llevamos 8 días y tenemos el frijol con la misma observación. Tenía las 8 libras de habichuela y no pude cosechar nada, pérdida total. Se unieron e hicieron sus propias pruebas con el laboratorio Primoris. Mediante una prueba de tejido foliar, logramos determinar que existen trazas de herbicidas hormonales en el producto Sincarben 500 SC. Consultado al laboratorio Chalmers, este aseguró que su producto no había ocasionado sus estragos en los cultivos de Cundinamarca y que el ICA inició una investigación que ya concluyó. Utilizamos pruebas de fitotoxicidad mirando incluso al doble de la dosis autorizada y recomendada. En tomate las pruebas fueron negativas a los 1 y hasta los 7 días después de la aplicación. En el municipio de Cáqueza
verificamos que el producto estaba siendo utilizado en cultivos no aprobados en la etiqueta, ejemplo pimentón, perejil, habichuela. Sin embargo, el ICA afirmó que no ha concluido la investigación como lo dijo el laboratorio, pues se sigue analizando los componentes del producto. Con el equipo de profesionales de nuestro laboratorio de Lania estamos verificando si el producto está dentro de las especificaciones que han sido aprobadas en la etiqueta y estamos en permanente contacto con el laboratorio titular del registro. Y por esto mismo, los campesinos, quienes aseguran que no todos han sido visitados por el ICA, no confían en los procedimientos y tomas de muestras hechos por la autoridad sanitaria. De hecho, instauraron denuncias ante la Procuraduría contra los funcionarios del ICA, Gilma Sandra Molina y Gustavo Arévalo. También buscan reparación por vía judicial. Como consecuencia de las inconsistencias e irregularidades por parte de los funcionarios del ICA y de las dilaciones por parte del Laboratorio Charber de Colombia, hemos decidido iniciar las acciones correspondientes, entre ellas la acción de grupo. No es nada agradable mirar su agricultura acabada. Como ustedes pueden observar, todo el pimiento está en un 80% acabado. No sé a quién le podemos pedir el favor de que nos colaboren en este problema, siendo que ya no se puede sembrar más. Por ejemplo, aquí donde tengo mi habichuela no puedo sembrar nada. Los campesinos, que estiman que los perjuicios a la fecha suman 1.980 millones de pesos, alertan que el cosechicida, como lo han bautizado, se sigue comercializando sin ningún control. A partir de este momento, tú puedes ser miembro de la Red Independiente. Ingresa a baki.co/la Red Independiente. Si tu aporte es único, puedes hacerlo con transacción electrónica o en efectivo. Si quieres que tu aporte sea mensual, escoge el monto dentro de las siguientes opciones. Comparte en tus redes el hashtag #Yo Soy la Red Independiente y ayúdanos a que más personas como tú sean miembros de la Red Independiente. Y a esta hora se realizan las honras fúnebres del líder liberal Horacio Serpa Uribe. Paz en su tumba. Cosechada en su totalidad. Ponemos en las manos del buen Dios a Rosita, a sus hijas, a Sandra, a Rosita y también a Horacio José. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.